La crisis de la seguridad social, de los sistemas de protección social en Europa, responde a dos causas fundamentales. En primer lugar, la crisis demográfica, o mejor que la crisis demográfica, las tendencias demográficas. Europa es una población envejecida y eso hace que un sistema de seguridad social que funciona sobre la base de que los que entran en el sistema son más numerosos que los que reciben atención, que las generaciones jóvenes pagan las jubilaciones y la sanidad de las generaciones mayores, entra en crisis en el momento en que no hay ese flujo de nuevos entrantes en el sistema. Por lo tanto, es muy difícil sostener niveles de gasto público en prestaciones sociales del 19% del gasto total, como tienen los países desarrollados de media en la OCDE, cuando no hay esa entrada, ese flujo de cotizantes en el sistema. Eso es lo que está haciendo que quiebre, que tengan dificultades serias de financiación a la seguridad social. Pero hay un factor adicional muy importante que tiene que ver con la globalización. Europa ya no tiene el peso económico en el mundo que tenía históricamente, por lo tanto no tiene las tasas de crecimiento económico, ni las tasas de productividad, ni de competitividad internacional que le permita mantener una economía en crecimiento y por lo tanto repartir el excedente que genera ese crecimiento para aliviar a los sectores digamos socialmente necesitados de protección, bien sea por edad, las jubilaciones, o bien sea por enfermedad, las prestaciones sanitarias. Este es el problema de fondo. ¿Cómo hacer compatible el estado del bienestar con las tendencias demográficas y con las tendencias económicas? En Europa ese sistema está en crisis y revela que ha crecido en exceso. En América Latina, o en general en los países emergentes, el nivel de gasto público sobre el total, que como decíamos antes, en los países desarrollados es del 19%, en los países de renta media es del 7%, y en los países de renta baja del 4%. Sería un error intentar reproducir los niveles de gasto del 19% de una forma automática para emular a los países desarrollados. Sería tanto como poner el huevo antes de la gallina o el carro antes de los bueyes. Los sistemas de seguridad social, los sistemas de protección social se van construyendo a medida que la productividad de la economía, que el crecimiento económico lo permite. Hay que generar un excedente antes de repartirlo. Es verdad que la América Latina necesita desarrollar y avanzar en el desarrollo de sus sistemas de protección social, pero solo podrá hacerlo en la medida en que la productividad de sus economías, la competitividad de sus economías, los ingresos fiscales no de un corto plazo, sino sostenidos en el tiempo, su capacidad de generar excedente lo permita. Lo contrario sería un suicidio económico y un suicidio político.